Vamos a ver los tipos de prevención. Vamos a ver clásicamente, vamos a tener clásicamente 4 tipos de prevención, pero voy a poner 5. Entonces, primero tenemos el primordial, o la prevención primordial. Esta va a ser medidas preventivas para, digamos, para todo el mundo. Voy a poner primero la prevención primaria para contrastar la primordial versus la primaria. Y ahorita sigo diciendo esta. Entonces, la prevención primaria, van a ser medidas preventivas individuales. Ahora, en ninguna de las dos, el paciente tiene la enfermedad. Entonces, no se tiene la enfermedad. Ahora sí vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, en la prevención primaria, esto es, digamos, una paciente que tiene riesgo de tener el virus del papiloma humano. Entonces le vamos a poner la vacuna del VPH. Le ponemos la vacuna del VPH. Entonces tiene riesgo, pero todavía no tiene la enfermedad. Y para prevenir que vaya a tener la enfermedad, le vamos a poner la vacuna del VPH. Entonces no tiene la enfermedad y vamos a prevenir que le dé la enfermedad. En esta es igual, vamos a prevenir que le dé la enfermedad, pero aquí es de manera global. Aquí es como por individuos, tenemos que ver si esta paciente está en riesgo y si sí, le ponemos la vacuna. Aquí es como de manera general. Puede ser, por ejemplo, que en los hospitales subamos los barandales que están en las camas de los pacientes. Entonces, aquí por ejemplo subir los barandales, en donde aquí es de manera global, y aquí tenemos que ver cómo si le aplica a cada paciente, pero en ninguna se tiene la enfermedad. Estos fueron ejemplos. Otro ejemplo de la prevención primaria sería, por ejemplo, cuando el paciente está tomando aspirina, pero digamos nada más un paciente mayor a 65 años. Entonces, un paciente que todavía no sabemos si tiene enfermedad coronaria o no. Enfermedad coronaria me refiero a la placa de ateroma. Es un paciente que nada más tiene más de 65 años y no sabemos si tiene placa de ateroma o no. No se ha hecho el score de calcio. Entonces, sin saber nada del paciente, nada más está viendo que tiene más de 65 años, le vamos a dar aspirina para prevenir, o bueno, tratar de prevenir que no le va a dar un evento coronario, un infarto. Entonces aquí se le da aspirina, nada más está viendo que tiene más de 65 años, para prevenir el síndrome coronario agudo, que es el infarto. Ahora vamos con la secundaria. Aunque conforme voy avanzando voy a hacer más distinción entre una y la otra. La secundaria, estas son pruebas de tamiz. En donde aquí lo que se va a hacer es, al momento de hacer la prueba de tamiz, obviamente van a haber pacientes que salgan negativos y pacientes que salgan positivos. Ahorita no voy a hacer distinción entre si la prueba, digamos, si refleja lo que tiene el paciente. Aquí voy a poner como si todas las pruebas de tamiz reflejan lo que tiene el paciente. Porque obviamente tenemos lo que es, por ejemplo, el falso negativo, que es que un paciente que sí tiene la enfermedad lo registra como negativo. Ahorita no me voy a meter en esto, ahorita nada más voy a ver como si las pruebas realmente reflejaran lo que tiene el paciente. Bueno, para lo de las prevenciones, pues ahorita esta es la parte importante. Entonces, en las pruebas de tamiz van a haber pacientes que salgan positivos y pacientes que salgan negativos. De los pacientes que salgan positivos, si sale positivo, por ejemplo, para cáncer de mama, ok, le vamos a dar tratamiento o le vamos a quitar el cáncer de mama. Entonces, en la prueba de tamiz, para los que salen positivos, se le va a dar tratamiento. Entonces, se le va a dar tratamiento para la enfermedad que tiene. Y esto es, digamos, la prevención secundaria. Entonces, la prevención secundaria es, hacemos una prueba de tamiz o no a una paciente que, digamos, una paciente que tiene 40 años, no sabemos si ella tiene cáncer de mama o no. Entonces, la metemos a la mastografía. Si no tiene cáncer, ok, no pasó nada y ahí no se hizo ninguna prevención. Pero si tiene cáncer, entonces el haberle hecho la mastografía hizo que le diéramos tratamiento o que la mandemos a cirugía antes de, digamos, que manifestara la enfermedad. Entonces, se hace prueba de tamiz. Si sale positiva, le vamos a dar tratamiento y ese tratamiento va a ser antes de que manifieste la enfermedad. O sea, por ejemplo, viene una paciente de 40 años, y a partir de los 40 años es cuando se empiezan a hacer las mastografías, 40 a 50 años. Entonces, digamos, viene una paciente de 40 años asintomática y se va a hacer una mastografía. Si sale negativa, ok, sale negativa y no hay nada que hacerle. Si salió positiva, entonces es una paciente que decimos que tiene cáncer de mama, pero ella no sabía que tenía cáncer de mama, entonces obviamente no se estaba tratando. Y ahora que nos dimos cuenta que tiene cáncer de mama, le vamos a dar tratamiento. Y es una paciente que es asintomática. Entonces la vamos a tratar para su enfermedad cuando ella todavía no está manifestando los síntomas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el paciente que viene con enfermedad coronaria.
Entonces, un paciente que tiene placa de ateroma, digamos que es un paciente que se hizo otra prueba de escrutinio, que es el score de calcio. El score de calcio, en donde aquí están las placas de ateroma que se forman alrededor de, o bueno, dentro de los vasos, y las placas se calcifican con el tiempo, se calcifican, se les pone calcio, y es esto lo que detecta el score de calcio. Entonces, si tenemos un paciente que se hace un score de calcio y sale positivo, digamos, mayor a cierto valor, digamos que es positivo el score de calcio. Entonces, este paciente ya sabemos que tiene enfermedad coronaria, o sea, enfermedad coronaria es enfermedad ateromatosa, o sea, que tiene la placa de ateroma. Entonces, ya sabemos que este paciente tiene la placa de ateroma. Entonces, dado que este paciente tiene la placa de ateroma, pero es un paciente asintomático. Entonces, es un paciente que, digamos, venía sin síntomas y lo metimos a la prueba del score de calcio. Y ahora nos salió positivo, o sea, salió que si tiene cierta cantidad de placas de ateroma. Entonces, esta es prevención secundaria porque al saber, después de haberle hecho el score de calcio, ahora que sabemos que tiene enfermedad coronaria aguda, le vamos a dar igual aspirina, pero esta es una prevención secundaria porque es dado que tiene una enfermedad que no manifiesta síntomas, se puede complicar, y para prevenir la complicación, o bueno, no la complicación, pero para prevenir que termine en un síndrome coronario agudo, le vamos a dar la aspirina. Entonces, digamos, para prevenir como consecuencia o progresión de su enfermedad, le vamos a dar aspirina. Entonces, es distinto este paciente que este paciente. A los dos le estamos dando aspirina y los dos no han tenido la enfermedad, que es el infarto. Pero este es un paciente que no sabemos cómo venía, o sea, es un paciente que nada más sabemos que tiene 65 años. No sabemos si tiene enfermedad coronaria o no, puede ser que sí, puede ser que no, pero dado que no sabemos, entonces es prevención primaria, porque no sabemos y nada más sabemos que tiene más de 65 años, entonces es prevención primaria. Este paciente es un paciente que le estamos dando aspirina como prevención secundaria. Entonces es un paciente que después de haberle hecho el score de calcio ya vemos que tiene, digamos, una enfermedad subyacente que puede terminar en un síndrome coronario agudo. Para que no termine en el síndrome coronario agudo, o sea, para que no termine en el infarto, le estamos dando aspirina. Pero aquí ya sabemos que es un paciente que tiene placa de ateroma, a diferencia de este paciente que no sabemos si tenía o no. Entonces este es un paciente que tiene placa de ateroma y en consecuencia lo estamos tratando porque ya vemos que tiene placa de ateroma. Esta es prevención secundaria. Entonces, prevención secundaria van a ser pacientes asintomáticos que tienen la enfermedad, y en respuesta a esto le vamos a dar tratamiento para esta enfermedad, específicamente para esta enfermedad. Ahorita van a ver por qué hago énfasis en esto. Entonces, en los dos casos es un paciente que viene asintomático y le estamos haciendo una prueba de escrutinio. Pero, digamos, aquí hay que diferenciar porque tenemos la prueba de escrutinio o la prueba de tamiz y tenemos los que salen positivos y los que salen negativos. Para los que salen negativos, digamos, el que no hayamos hecho la prueba de tamiz no aplica como prevención secundaria porque salió negativo si no le estamos haciendo nada. Pero si sale positivo, esto quiere decir que es un paciente que ya tiene una enfermedad, pero él no se había dado cuenta. Entonces, es un paciente asintomático que tiene la enfermedad y en consecuencia de esto lo vamos a tratar. Por ejemplo, el paciente que le vamos a hacer el score de calcio es un paciente que viene asintomático y cuando le hicimos el score de calcio y salió positivo, vemos que tiene la enfermedad ateromatosa. Entonces, tiene la enfermedad, pero está asintomático. O por ejemplo, en el caso de la paciente de cáncer de mama, es una paciente asintomática, le hacemos la mastografía y sale positiva. Entonces ella tenía cáncer, pero no manifestaba la enfermedad. Esto pues nada más aplica, o sea, decir prevención secundaria, son pruebas de escrutinio o pruebas de tamiz, pero nada más aplica para los que salen positivos, porque para los que salen negativos, pues a ellos no les damos tratamiento. Entonces, al haberle hecho una prueba de tamiz a un paciente que salió negativo en la prueba de tamiz, esto no se llama que sea prevención secundaria, porque no le estamos haciendo nada. Se llama prevención secundaria a un paciente que vino asintomático, le hicimos una prueba de tamiz y vimos que tenía la enfermedad para la que se hizo la prueba. Entonces lo vamos a tratar en consecuencia a esto, como es el paciente que viene con cáncer de mama asintomático o el paciente que viene con enfermedad ateromatosa asintomático. Ahora vamos con la prevención terciaria. La prevención terciaria, esta va a ser prevenir las complicaciones, digamos, de la enfermedad primaria o de la enfermedad basal. Entonces,
En el caso, por ejemplo, en el caso del paciente que viene con enfermedad ateromatosa, aquí le estamos dando aspirina porque ya vemos que tiene enfermedad ateromatosa y esto se puede complicar en un síndrome coronario agudo. Entonces, para que no progrese el síndrome coronario agudo, le estamos dando aspirina, pero es dado que ya sabemos que tiene la enfermedad ateromatosa. Esta fue la enfermedad secundaria, la prevención secundaria. Ahora en la prevención terciaria, aquí vamos a prevenir las complicaciones. Entonces, prevenir las complicaciones. Por ejemplo, aquí igual a este paciente le vamos a dar aspirina, pero la razón por la que le estamos dando aspirina es como prevención terciaria, o sea, es para prevenir las complicaciones. Entonces, igual puede haber sido un paciente un paciente, digamos, que no estaba tomando aspirina, entonces un paciente que no sabemos si tenía enfermedad ateromatosa o sabíamos o no, no importa si sabíamos o no, pero no estaba tomando aspirina y de repente tiene un síndrome coronario agudo, entonces de los medicamentos que va a salir tomando este paciente con un síndrome coronario agudo va a ser aspirina, pero esta ya es prevención terciaria, esta es prevención terciaria porque eso es para prevenir las complicaciones de la enfermedad basal que tuvo, o sea, si tuvo un infarto va a salir con aspirina, pero para prevenir las consecuencias las consecuencias de las complicaciones del infarto que ya tuvo. Entonces aunque es el mismo tratamiento, es para prevenir las complicaciones. Por ejemplo, en el paciente que viene con cáncer de mama, digamos, es una paciente que tuvo cáncer de mama, ella tiene metástasis, entonces le vamos a dar, digamos, quimioterapia o algo para prevenir la metástasis o para prevenir que continúe con la metástasis. Entonces, independientemente de que si estaban tomando profilaxis o no, que se habían tomado la prevención secundaria o no, si ya tienen, digamos, la complicación o una complicación de la enfermedad, o para prevenir la complicación de la enfermedad, estamos dando se da la prevención terciaria. Por ejemplo, la paciente que viene con cáncer de mama, para que, digamos, que no progrese a un cáncer invasivo, le podemos quitar el cáncer. Pero esto es independiente de que si se había hecho la prueba de escrutinio o no. Entonces, una paciente que tiene cáncer de mama y le vamos a hacer la mastografía, eso es para prevenir las complicaciones, digamos, para prevenir que no va a tener metástasis. Entonces, esta fue la terciaria y ahora vamos con la cuaternaria. Esta va a ser prevenir complicaciones de los medicamentos que está tomando el paciente. Entonces, digamos, prevenir las complicaciones por las prevenciones. Esta generalmente es prevenir las complicaciones por la prevención terciaria. Digamos que es un paciente ya grande, como de 80 años, que está tomando un montón de medicamentos. Y hay medicamentos que ya no es recomendable que tomen los pacientes mayores a 80 años, que es el criterio de Ver. Pero bueno, entonces aquí la prevención cuaternaria sería modificar los medicamentos que va a estar tomando el paciente o ajustar las dosis o cosas así. Entonces, un paciente que está tomando medicamentos, pues por prevención terciaria, puede ser prevención primaria, por lo que sea, pero está tomando medicamentos. Y la prevención cuaternaria es, digamos, ajustar esos medicamentos para que el paciente o para disminuir las complicaciones por estos tratamientos. Entonces, digamos, la prevención cuaternaria es prevenir las complicaciones por las prevenciones previas. Entonces, a prevenir las complicaciones por los medicamentos o por las prevenciones previas. Entonces, ahora sí vamos otra vez. La prevención primordial, esta es tomar medidas preventivas, digamos, a nivel mundial, y aquí el paciente obviamente no tiene la enfermedad, entonces vamos a prevenir que le dé, pero digamos así de manera global. Y la prevención primaria es de manera individual, vemos si esta paciente tiene factores de riesgos y si sí, le vamos a dar el tratamiento, le vamos a dar la prevención, como es ponerle la vacuna del VPH, pero esto lo tenemos que ver de manera individual, si esta paciente cae en el rango de edades o si esta paciente cae en el rango de edades o así. Entonces, en ninguno de los dos se tiene la enfermedad, pero este está a nivel mundial y este es pues de manera individual. La prevención, otro caso de prevención primaria o un caso de prevención primaria es, por ejemplo, dar aspirina a un paciente que no sabemos si tiene enfermedad ateromatosa o no, enfermedad coronaria o no. Entonces aquí nada más sabemos que el paciente tiene más de 65 años. Puede ser que tenga enfermedad ateromatosa sí o no, pero no sabemos. Y dado que no sabemos, nada más para prevenir que no tenga el síndrome coronario agudo, vamos a dar aspirina. Esto es dado que no sabemos cómo es el estatus del paciente. Dado que no se sabe el estatus del paciente. Ahora vamos con la prevención secundaria. Estas son pruebas de tamiz en donde tenemos los que salen positivos y los que salen negativos. Los que salen negativos no los vamos a tratar y los que salen positivos, si sale positivo es que es un paciente que vino asintomático, bueno, digamos que son prevenciones secundarias pues porque el paciente viene asintomático. Entonces un paciente que vino asintomático y salió positiva para la prueba. Entonces
es un paciente que tiene la enfermedad o que tuvo la enfermedad, pero no manifestó síntomas. Entonces, para prevenir que manifieste los síntomas, porque obviamente si dejamos a la paciente con cáncer de mama, pues obviamente va a manifestar los síntomas. Entonces, digamos, es una paciente que tiene la enfermedad, está asintomática, y la prevención secundaria es prevenir, digamos, que manifieste la enfermedad. Entonces, secundaria, esta es antes de que manifieste la enfermedad, y vamos a prevenir que manifieste la enfermedad. O por ejemplo, el paciente que es un paciente asintomático y se hace un score de calcio y sale positivo para el score de calcio. Entonces ahora le vamos a dar aspirina antes de que manifieste la enfermedad. Antes de que manifieste la enfermedad es, por ejemplo, antes de que venga con la angina estable o antes de que tenga el síndrome coronario agudo, o sea, antes de que le dé un infarto. Entonces aquí es un paciente que vino asintomático, le hicimos la prueba y salió positivo. Entonces salió positivo, pero todavía no había manifestado la enfermedad. Entonces lo vamos a tratar antes de que manifieste la enfermedad, previniendo que manifieste la enfermedad. Vamos con la terciaria. La terciaria es prevención de las complicaciones que tenga el paciente. Entonces digamos que es un paciente que aquí ya tuvo un infarto. Si ya tuvo un infarto, uno de los medicamentos con los que va a salir va a ser con aspirina. Entonces le vamos a dar aspirina, pero esto es para prevenir la complicación de la enfermedad que ya tuvo y que ya manifestó. Entonces un paciente que ya tuvo un infarto, entonces ya tuvo la enfermedad y ya manifestó la enfermedad. Y como prevención terciaria, o sea, para prevenir las complicaciones, le vamos a dar aspirina. Entonces en estos tres casos le estamos dando aspirina, pero son por razones distintas o son en... o son en, digamos, en fases distintas de la enfermedad del paciente. Entonces, aquí igual estamos dando aspirina, pero aquí es para prevenir las complicaciones de una enfermedad que el paciente ya manifestó. O por ejemplo, en el paciente que viene con cáncer de mama, es un paciente, digamos, que viene con cáncer de mama y ya, bueno, tiene los síntomas de cáncer de mama, pero digamos, para prevenir que haga metástasis, entonces le vamos a dar, por ejemplo, quimioterapia o le vamos a quitar el cáncer. Pero aquí es para prevenir las complicaciones del cáncer de mama. Aquí le estamos, si tenemos la paciente que salió positiva para cáncer de mama, ok, igual le quitamos el cáncer de mama, pero esto es para que, o no para, pero aquí estamos tratando la enfermedad per se. En este estamos tratando las complicaciones, como la metástasis, que es una complicación del cáncer de mama. Puede ser que las medidas que se tomen sean exactamente las mismas, pero la razón por la que se está haciendo es distinta. Aquí es, digamos, para prevenir, para detener la enfermedad que ella tiene. Si le quitamos el cáncer, estamos deteniendo la enfermedad que ella tiene, que ella no es asintomática, pero que la tiene. Y aquí estamos tratando o estamos previniendo las complicaciones que el paciente puede tener. Por ejemplo, es una paciente que ya tiene cáncer, pero le vamos a quitar la glándula mamaria, pero ya no, o sea, aunque esto trate el cáncer, ya no es per se tratar el cáncer, y es tratar las complicaciones, prevenir que va a tener complicaciones como las metástasis. Entonces, aunque el tratamiento sea el mismo aunque la prevención, aunque el tratamiento preventivo sea el mismo para la secundaria y para la terciaria, la razón por la que se está dando es distinta. Este es tratamiento de la enfermedad per se, la enfermedad con la que el paciente viene asintomático, y esto es dado que el paciente ya manifestó la enfermedad. Para prevenir las complicaciones se está dando la prevención. Y la cuaternaria, esta es prevención de las prevenciones previas. Entonces, si tenemos un paciente que está tomando un montón de medicamentos, ya sea prevención primaria, secundaria o terciaria, pues estos medicamentos, digamos, tienen interacciones entre sí o ya no son muy recomendados en pacientes que tienen cierta edad. Entonces, la cuaternaria es, digamos, ajustar estos medicamentos para prevenir que el paciente tenga complicaciones por estar tomando medidas preventivas. Entonces, la cuaternaria es una prevención de las complicaciones que se puede dar por las prevenciones previas. Nos vemos en el siguiente video.